vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Divox Radio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, así como en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify. También en nuestra página web, www.divoxradio.com, donde podrán encontrar tanto este como otros programas. Estamos con nuestro invitado de hoy día, Rafael Pizarro. Rafael, nuevamente jefe de carrera de Administración Pública en la UTEM. Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchas gracias, estimado Pablo. La verdad que muy gustoso de estar conversando, dialogando luego del día siguiente, ¿no? Del día siguiente del evento electoral. Ahí que era un poco lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Un poco triste por la baja participación, la verdad. Giró en torno al 47%, que era lo histórico. Yo era de lo optimista, que hablaba entre un 49 y un 51, y la verdad que solo fue un 47. Lo que hace suponer además que en la segunda vuelta va a votar aún menos gente. Por lo tanto, ahí hay un tema que es bien de fondo. Hay varias cosas ahí, porque, por ejemplo, bueno, el escenario no era, salvo algunas encuestas que estuvieron relativamente cerca esta vez, digamos, a diferencia de otras veces, pero más allá de las encuestas mismas, era un escenario que la mayoría de los actores políticos no lo tenía tan en el mapa, por lo menos y por lo menos en su estrategia. O sea, como de una forma u otra es el fin de la transición. O sea, tenemos cuarto lugar y quinto lugar, lo que era Concertación y Alianza, y con tres fuerzas que son nuevas, que son post-democracia, que son... y una que es absolutamente disruptiva, que uno veíamos ayer los hashtags de Twitter y era como increíble, era uno de ellos, o sea, como nadie la podía creer. Entonces nos vuelve a pasar en otro contexto, pero de otra forma distinta, pero nos vuelve a pasar el que no la vimos venir. Claro. Entonces, en esa lógica es como, ¿qué estamos escuchando? ¿Dónde estamos escuchando? ¿Cómo estamos escuchando? Sí, sí, ahí es. Yo creo que esta, claro, no la vimos venir, pero además nos cuesta interpretar, además. ¿No? Nos cuesta interpretar en dos medidas, ¿no? Un poco no la vimos venir y hacer el análisis de por qué no la vimos venir, ¿ya? Y por otro lado también no sabemos cómo va a seguir, ¿ya? Porque claramente acá, primero, un 47% de participación es baja en una elección que uno decía, mira, es competitiva, se enfrentan los dos bloques con fuerzas de centro también bastante claras, ¿no? O sea, las campañas de Sichel y Yasna eran campañas emblemáticas en cada uno de sus sectores, ¿ya? Y por lo tanto hace que esto pueda ser mal interpretado también desde sus causas, ¿no? ¿Ah? Porque también se creía, ¿no?, que un estallido social ya iba a devenir, ¿no?, de alguna otra manera en un gobierno más progresista, más de izquierda, ¿cierto?, con énfasis sociales, y la verdad que no fue tan así, ¿ya? Y quien logra imponerse en el primer lugar, ganando la primera vuelta, ¿cierto?, termina siendo un sector más bien conservador, continuista más bien del modelo, incluso uno podría decir profundizador del modelo. ¿Ah? Entonces, no la vimos venir, no sabemos por qué llegó y tampoco entendemos de lo que viene, porque por otro lado tampoco hemos sido capaces de recoger lo que la ciudadanía establece, ¿ya? Y a mí lo que sí me tiene muy preocupado en eso es la baja participación. Sí, y ahí sucede algo bien particular, porque la participación sigue siendo baja, o sea, desde que se sale el voto voluntario, digamos que baja considerablemente y de ahí en adelante se ha sostenido baja, pero pese a eso bajo, porque siempre se apela al 50% que no sabemos qué es lo que va a votar, digamos. Si fuera llegara ese 50% a votar en masa, ¿dónde pondría sus votos? ¿Ya? Claro. O es una fuerza política que está ahí concentrada, que definitivamente no debe ser. O sea, y eso habla muchísimo de esta lógica
que se sigue, se lo escuchamos en los discursos, y que fue bastante orquestada por el gobierno también, en esta lógica de polarización, en estas campañas que yo creo que les pasó por el lado, digamos, a su candidato, porque le incentivaron, le echaron más fuego a la pradera que el que se necesitaba. Pero dentro de ese 50% que votó, 47, sí hay una reconfiguración, sí hay una reconfiguración, y una reconfiguración que no tiene que ver con la lógica en la que estábamos andando, sino que una reconfiguración que ya se escapa de las conversaciones de los fachos y los comunistas, de los rojos y de los zurdos y los de derecha, Claro. digamos, como porque aparece un actor, en este caso Parisi, con porcentaje superior a lo que era el mundo de la concertación y el mundo de la alianza, que su votante probablemente no entra en la categoría de derecha e izquierda. ¿Ya? Son categorías que quedan ya fuera del mapa para poder analizar al electorado, para poder... ¿Cuáles son las valoraciones profundas que están ahí? Cuando yo escucho el discurso de Boric ayer, le habla a los que votaron por él, digamos, o sea, como el discurso antifascista en este momento, es seguir hablándole a los mismos que ya votaron por ti, ya están convencidos por ti, no da ese discurso. El discurso anticomunista también va a tener su techo, de alguna forma. Entonces, ¿cómo se les habla? ¿Cómo se tienden puentes? Porque yo veo que los dos, cualquiera de los dos escenarios que salga, tiene los puentes cortados hacia los otros sectores, y eso es muchísimo más delicado, y Parisi no es el puente. Claro. O sea, hay quien aparece hoy día como tercera fuerza, ¿no? Que es Parisi y su gente. Es un fenómeno bien particular. Al menos uno lo puede situar en algunas regiones, ¿no? Del norte, ¿ya? Y que cuesta comprender además. ¿Eh? A mí lo que me pasa es como, incluso antes de hacer el análisis más fino desde el punto de vista electoral y del comportamiento electoral, ¿ya? Y de las razones que llevan a eh, tener este porcentaje y este tercer lugar, es como, eh, ¿por qué se baja el desde, ¿no? O sea, eh, en términos de los requisitos para ser presidente, ¿ya? O para ser candidato. O sea, temas lógicos, ¿no? No tener problemas con la justicia, ¿ya? Estar en el país, ¿ya? Y participar en la campaña, ¿no? Que son tres situaciones de toda lógica, ¿no? De toda lógica en cualquier evento. Pero ese desde, ya, que a nosotros nos parece tan básico, baja, ¿no? O sea, acá es como, mira, no importa todo eso, lo importante es que tenga un cierto discurso. Ahí hay un fenómeno, ya, que a mí me llama la atención, ¿ya? Además, en un tema tan delicado, ¿no? O sea, hoy día hablamos de los niños primero, hablamos de la importancia de la infancia, hablamos de la relevancia de la igualdad entre hombres y mujeres, de la corresponsabilidad, ¿cierto? En la crianza de los hijos, una agenda feminista y de género también muy importante. Pese a ello, ¿ya? A contracorriente resulta tercero una fuerza importante. Ahora, esa fuerza, yo diría, responde más bien a este fenómeno Parisi y a este fenómeno del Partido de la Gente, que además no olvidemos, si uno ve, claro, a Parisi le fue bien, pero Parisi queda acá, ¿no? Pero el Partido de la Gente saca un buen número de parlamentarios, ¿ya? Con algunas votaciones importantes en algunos sectores, y eso habla también de que emerge un nuevo actor político, no tan solo vinculado a la figura de Parisi, que en esta lógica de acuerdo y de equilibrio y de fuerza, ya tampoco está claro hacia dónde se van a inclinar, ¿no? Si se van a ir con la derecha y la centroderecha, o se van a ir con la izquierda y la centroizquierda, o sea, o se van a estar con el gobierno o van a hacer oposición, por lo menos en este contexto o en esta dicotomía actual. Entonces, ahí hay una expresión, ¿no? Electoral que yo creo que es muy importante poder tenerla en cuenta, ¿ya? Formas de hacer política también muy relevante, y lo otro también, la importancia que adquieren las redes sociales como elemento de comunicación y de entrega de información, ¿no? ¿Ah? Ahí también hay un factor clave que hace necesario mirarlo, estudiarlo, probablemente también regularlo en muchos temas, ¿no? Eh, Sabemos perfectamente muchos de estos temas
de las noticias falsas que circulan, ¿no? Por lo tanto, ahí hay también un elemento de reflexión en el plano electoral, pero también desde otra perspectiva, ¿no? Claro, y en ese sentido, como, cómo se hace, digamos, si lo empezamos a mirar ya desde un contexto más amplio y viendo cómo, bueno, estos son los ingredientes que tenemos en este momento, ¿qué hacemos con esto? Eh, ¿Cómo se hace cuando tenemos un grupo de gente a la que no hemos sabido escuchar? ¿Ya? Y en ese sentido, y de alguna forma, ¿cómo se va a conversar con ellos? Porque va a venir todo un periodo de entrar a conocerlo, entrar a conocer su inclinación, porque si vemos como las promesas de París sí, estaban bastante claro, era como ir escuchando el rating y ir hablándole al rating de alguna forma, lo que ustedes piden yo se los voy a dar, lo que ustedes piden va a estar ahí, va a estar, o sea, no necesito ni construir programa, basta con ir escuchando los highlights de la prensa más o menos, y yo digo que yo voy a estar ahí, y claro, ir ganando rating. Pero, pero en ese sentido, como, bueno, ¿cuáles son las nuevas alianzas que van a surgir en este espacio? Porque, Sí. claro, evidentemente el mundo de la concertación, una parte importante del mundo de la concertación va a votar por Boric por una estructura histórica, una parte importante del mundo de Sichel también. La democracia cristiana, para variar, queda un poco ahí en el medio, digamos, como que tiene que reflexionar un poco en ese sentido. Pero cuando entremos a jugar en este nuevo escenario parlamentario, con una constituyente andando, con un escenario de polarización en un gobierno presidencial, ¿cómo vamos a conversar? Y además sin un entrenamiento para conversar, porque teníamos los bloques más o menos claros, sabíamos que teníamos que convencer a uno o dos, y con eso podíamos dar vuelta a ciertas votaciones. Sí, y ahí si uno pudiese pedir alguna característica de liderazgo de quien encabece el próximo gobierno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa capacidad de conversar, ¿ya? Y ahí yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas de la capacidad, particularmente de José Antonio Kast, ¿ah? De poder conversar, de poder dialogar en torno a estos temas, sobre todo cuando uno tiene elementos o prejuicios, ¿cierto? O definiciones tan valóricas en ese sentido. ¿Ah? Se me hace difícil una persona con esas características, ¿no? Como ya lo conocemos. O sea, recordemos que él incluso sale ya de la UDI, ¿no? Que es un partido absolutamente dogmático, muy en su lógica, muy monopólico, muy hegemónico, ¿ya? Sin embargo, incluso sale de ahí, ¿no? Y genera este otro espacio, ya, en donde claramente hay un tema de poco diálogo, ¿no? O sea, la zanja es una prueba clara de que no hay diálogo, ¿no? Aquí hay un quiebre, hay una zanja, hay un límite, hay un cierre de puertas, ¿no? Entonces, la zanja, por ejemplo, refleja mucho esa, esa incapacidad, ¿ya? O esa suposición de incapacidad de diálogo, ¿no? Eh, y que yo creo que va a ser muy necesario, ¿ah? Porque, contrario senso, ¿no? Al frente tenemos una convención constituyente que es más diversa, que cuenta con mayor legitimidad, ¿ya? Y que tiene un trabajo muy claro, ¿no? Y que, pese a todos los intentos, pese a todo lo que uno esperaba, está cumpliendo su cometido en los tiempos, en las formas, en los procesos. Y ahí me llama la atención un poco cuando él dice van a ser tiempos duros. Chuta, pero se supone que acá la idea es justamente ir aflojando esos tiempos duros, ¿no? La pandemia debiese ir decantando, ya la normalización institucional ya también debiese ir decantando. eh, el presidente tan cuestionado y con baja aprobación va a terminar su periodo, entonces no sé ahí exactamente a qué se refiere, ¿no? Eh, Quizás la reactivación económica, sí, podría ser, pero también es un dato, ¿no? Entonces, y ahí justamente con estas formas, ¿no? De diálogo, de mayor tranquilidad, eh, haría pensar que la cosa supere, ¿no? Porque además también el diálogo, ¿no? O sea, tú cuando dices, sí, pero mira, esta cosa
del anticomunismo debiese pasar. Pero él ayer lo dijo, o sea, aquí estamos frente a terrorismo y comunismo. Sí, Entonces claro. volvemos a la dicotomía de la Guerra Fría, ¿no? Cuando además la señal yo no digo que sea rotunda, pero sí es contradictoria con eso. O sea, hoy día, después de 31 años de democracia, recién el Partido Comunista ingresa al Senado, con 2 representantes. Pasa de 5 parlamentarios a 9 parlamentarios. Entonces, cuando uno establece un discurso anticomunista y sin embargo la gente está eligiendo más comunistas, ¿ya? No quiere decir con eso de que la gente quiera comunismo, ¿ya? Pero al menos que hay una parte de la ciudadanía, ¿ya? Que sí reconoce valores y sí reconoce capacidad de liderazgo en esos sectores. Entonces, entrar en un discurso anti hoy día, ¿ya? A mí me parece justamente lo que no es necesario en estos momentos. Y ahí a mí me preocupa Chile en ese sentido, ¿eh? La verdad. ¿Mm? Sí, claro, como, y es un poco lo que hablábamos recién, digamos, como esta conversación que aparece en este momento mirando hacia su lado, o sea, ninguno de los dos se para en como somos una apuesta por un Chile más amplio, no hay necesariamente un discurso integrador, sigue para uno o para el otro lado un discurso del miedo. Si pasa esto, nos va a llegar Venezuela, Cuba y el castrochavismo, o si pasa esto, nos va a llegar Pinochet, Hitler y todo. Entonces, son dos lógicas que en sí están operando, si lo miramos evolutivamente, que es el contexto de donde se para este programa de alguna forma, son dos lógicas que están teniendo la misma estructura de pensamiento, apuntando a dos dioses distintos. Sí, Entonces, en esa lógica, bueno, ¿cómo surge a lo Sudáfrica un concepto de un Chile más grande que tenga la posibilidad de tener estas dos polaridades adentro sin que terminemos construyendo una zanja en el medio? Porque sí, precisamente el problema de la zanja es que si dejáis la zanja y no tenías el puente, no saliste nunca más de ese lugar, digamos. O sea, te quedaste así es. atrapado también adentro. No Sí, es que solo que no entres, sino también yo no voy a poder salir. claro. Entonces, esa metáfora, que no es tan metafórica, digamos, No, desde ese planteamiento, digamos, de la zanja, no es menor, digamos, aislémonos para poder quedarnos puros, aislémonos para poder no ser tocados por el claro. germen extranjero, aislémonos para que, y resulta que, si lo pensamos, como incluso la propuesta económica que habría detrás de eso no da tampoco, digamos, o sea, No, no da por ningún lado. Entonces, no, claro. ¿cómo se va a hacer en un gobierno, sobre todo en un espacio en el que lo que se necesita en este momento es un gobierno de transición? Es un gobierno que dé estabilidad para que el proceso constituyente pueda terminar, digamos, que mantenga las demandas sociales ahí a la vista, las tenga, digamos, como las esté atendiendo dentro de la medida de un presupuesto que ya va a venir cortado, además, Sí, digamos, además, claro. porque llega con un presupuesto que está cortado, con un parlamento que no va a tener una estructura que va a ser muy facilitadora. No. Entonces, como, bueno, tengamos la cosa quieta un rato, digamos, para que se decante, para poder conversar, abramos esos espacios. Y no veo por ningún otro lado esa inquietud. No, claro, y además porque el énfasis, a diferencia de otros gobiernos, no está en el programa gobierno, sino que en la transición del país, ¿no? Es un país que entra en transición. O sea, entra en transición en el sentido que va a tener una nueva constitución, ya, o sea, y que se entienda bien, ¿no? Es como, yo no me imagino un país que rechace la constitución, la verdad. ¿No? O sea, es como, tendríamos una complicación, ya, sumamente importante en eso. Por lo tanto, eh, de- en esa perspectiva, lo que tú requieres es un gobierno que sea capaz de implementar, que sea capaz de desarrollar, que sea capaz de llevar a este Chile transitorio, ¿no? A buen puerto significa generar las condiciones para que esa situación de diálogo e implementación ya tenga tierra fértil. Y ahí, o sea, comparto contigo que hoy día no está claro aquello, ¿ah? No está claro aquello. ¿Mm? Entonces, entramos en una situación que a mi modo de ver es un tanto preocupante. ¿Mm? Desde el punto de vista de la capacidad, desde el punto de vista del diálogo, desde el punto de vista de dónde te posicionas tú a ser gobierno. ¿Mm? Y ahí sin duda me llama poderosamente la atención, ¿no? O sea, que
un poco el discurso de ayer hubiese sido un discurso más bien en lógicas tradicionales, ¿no? Es como Kast muy a captar a Desbordes, a Sichel, a Evópoli, muy en esta pesca milagrosa, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? Y lo de Boric un poco a consolidar su electorado, a más bien dar un empuje de ánimo, ¿ya? Y por otro lado también, o sea, los diferentes actores que no pasan a segunda vuelta, con un discurso algunos más claros que otros, pero sin un proceso de diálogo para entrar en una congruencia de propósitos con cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Entonces, ahí también hay poca reflexión desde ese punto de vista. Entonces, ¿por qué me incorporo con Kast ahora? ¿Por qué me incorporo con Boric ahora? ¿Ya? Y ahí es como, todas las razones pueden ser válidas, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de reflexión, tanto desde Boric como Kast, como también de quienes se van a incorporar en su equipo, en su alianza, en su estrategia. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a esta conversación junto a Rafael Pizarro sobre el escenario que estamos viviendo post-elecciones. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.